Hemos ido a través del libro de Nehemías y vamos a estar leyendo unas escrituras en Nehemías, pero antes quiero que podamos un poco meditar en esto, en el gran privilegio que hay en congregarnos. ¿Okay? Quiero que por un momento mires en dónde te encuentras. Mires afuera, mires dónde te encuentras y que puedas darte cuenta del gran privilegio que hay, no solamente de tener un edificio que nos permiten congregarnos, pero donde tenemos una familia en donde podemos venir y congregarnos y con un mismo sentir alrededor de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué te digo que es importante que valoremos el congregarnos? Porque yo creo que reunirnos y congregarnos es un regalo de gracia de parte de Dios, que no todos tienen, que no todos los creyentes tienen. Tú y yo en ocasiones podemos pasarlo por alto y podemos dar por hecho de que la iglesia en todo lugar se reúne como tú y yo nos reunimos, pero no es verdad. Hay lugares de que si la iglesia se reúne tiene que hacerlo a escondidas, ya sea del gobierno o de grupos que pueden atacar a la iglesia por la fe que ellos proclaman. Hay lugares en donde tienen que esconderse en grupos pequeños, como en lugares de la China, donde tienen que esconderse para que no sean perseguidos. O otros lugares que tú y yo tal vez no entendemos, que gente son ejecutadas por su fe. No todos tienen un privilegio como el tú y yo tenemos de congregarnos en un lugar. Ahora, tú puedes ir a lugares pobres, tal vez en Latinoamérica o otros lugares del mundo, donde posiblemente no tienen un edificio en donde ellos puedan congregarse, se reúnen al aire libre, se reúnen a la intemperie, y en ocasiones hay creyentes que caminan millas a través de la sierra para poder ir a un lugar y congregarse, porque entienden la importancia de congregarse. No solamente porque es un mandamiento de parte de Dios, pero porque Dios sabe que hay un gran beneficio en congregarnos. Nos hace bien, nos nutre, nos ayudamos el uno al otro, oramos el uno por el otro y conocemos a Dios a través de su palabra, pero también a través de la comunión. Y es por eso que yo quiero que como iglesia entendamos que cada vez que nos congregamos lo veamos como un regalo de gracia de parte de Dios. Y que eso nos lleve a nosotros a aprovechar ese regalo de gracia, en donde no dejemos de congregarnos, en donde seamos personas que somos fieles al congregarnos, que tenemos una reverencia al congregarnos. Porque una de las cosas que hacemos cuando nos congregamos es de que nos congregamos para adorar a Jesús. Nos congregamos a adorar a Él, en espíritu, en verdad. No le vemos, pero Él está con nosotros. En ocasiones le sentimos, en ocasiones no le sentimos, pero Él está con nosotros. Y debe haber una reverencia cuando nosotros venimos a la casa de Dios a adorar. Y reverencia se habla de cuando llego a tiempo, cuando entiendo la importancia de adorar y congregarme durante la alabanza y venir a tiempo, porque mi corazón no solamente se conecta con Dios, pero prepara mi corazón el tiempo de la alabanza para recibir la palabra. Escuchaba sobre un grupo, precisamente un grupo de la China, donde ellos al congregarse vienen con tanta reverencia a este lugar porque lo ven como un regalo de gracia, que ellos llegan a veces media hora temprano, los congregantes, antes de que el servicio empiece, y lo que ellos hacen es que ellos entran al lugar donde se congregan y simplemente se postran a dar gracias a Dios y a adorar a Dios y a orar, porque es un privilegio para ellos congregarse. Ahora, para ti y para mí es difícil, porque damos por hecho de que esto es normal, pero no es normal. Nosotros tenemos mucho, que en ocasiones al tener mucho no valoramos lo que tenemos. Pero hay lugares en donde ellos, sus corazones anhelan tener un lugar de venir y poder adorar a Dios y congregarse. Entonces,
venimos y adoramos a Dios, alabamos a Dios. Es importante que entendamos que venir a tiempo para adorar y alabar a Dios es importante porque le damos honor a Dios y le damos gloria a Dios. Entramos delante de su presencia con alabanza, con acciones de gracias. Entonces, es un don de Dios. Pero también nos congregamos para orar los unos por los otros. La oración no podemos solamente limitarla cuando estamos solos. Hay tiempo para estar solos y orar. Pero hay un gran poder cuando nos juntamos a orar el uno por el otro. Cuando juntamos nuestra fe para orar por las situaciones en la vida de alguien, por la comunidad, hay un gran poder cuando nos juntamos en unidad para orar. Ese es un ejemplo que vemos en el libro de los Hechos. La iglesia se juntaba a orar cuando pasaban persecución, a orar cuando Pedro estaba en la cárcel, a orar cuando había problemas. La iglesia se juntaba a orar juntos. Porque creo que hay un gran poder cuando la iglesia se junta a orar, porque uno hace huir a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000 según las matemáticas bíblicas. Porque dice Dios, cuando nos juntamos a orar como iglesia, hay un gran poder. Entonces, nos reunimos con un regalo de gracia, pero nos reunimos para orar, nos reunimos para escuchar a Dios también. Cuando abrimos su palabra, debemos entender que Dios habla y Dios sigue hablando a través de su palabra. Y que su palabra es viva y su palabra es eficaz y que la palabra de Dios sigue cambiando corazones y que la palabra de Dios nos sigue revelando quién es Jesús al abrir su palabra. Y que nuestros corazones en ocasiones van a ser motivados, en ocasiones van a ser desafiados, en ocasiones van a ser confrontados, pero la palabra de Dios es viva y cada vez que Dios habla en nuestras vidas es para hacernos bien, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos congregamos constantemente, estamos exponiéndonos a la voz de Dios, a que Dios nos hable a través de la palabra, a través de los unos de los otros. Entonces, nunca debemos de menospreciar el tiempo de congregarnos. Debemos de hacerlo con alegría. Debemos de planificar para venir a la casa de Dios. Debemos de levantarnos y orar por el lugar en donde Dios nos ha plantado y decir, Dios, qué gran privilegio, es un regalo de gracia que podamos tener un lugar donde congregarnos sin miedo a que nos persigan y sin miedo a que alguien nos vaya a quitar la vida por causa de nuestra fe. Pero podemos tener ese privilegio de decir, Señor, gracias por el lugar en donde tenemos para poder congregarnos. Nos congregamos para adorar, nos congregamos para orar, nos congregamos para escuchar la palabra de Dios. Pero también nos congregamos para vivir una misión. Porque realmente Dios nos llamó a la iglesia para vivir en misión. No nos llamó solamente para tener un servicio y después, como nuestra religión anterior, donde nos reuníamos cada 8 días y nos íbamos y vivíamos como queríamos, no. Nos reunimos para poder ser capacitados, para oír lo que Dios está hablando, para tener oído lo que Dios está hablando de lo que está pasando a nuestro alrededor y ser una iglesia que vive en misión, porque Jesús cuando se fue nos dio una misión y Él dijo, vayan, fíjate bien, vayan. Él no dijo, vengan tanto a la iglesia, sino vayan, sean la iglesia, pero luego vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado para que las guarden, ¿verdad? Entonces, tenemos una gran responsabilidad y tenemos una misión de poder salir y compartir el Evangelio, y tú y yo somos la iglesia, y tú y yo somos responsables de compartir el Evangelio. Tal vez tú vienes en ocasiones un domingo y tú dices, oye, no hay gente, o no viene gente, y tal vez tú estás esperando que algo mágico pase, que un domingo venga y que la iglesia esté llena de gente, pero si tú no les predicas y si tú no les hablas, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a venir? ¿Cómo van a responder si no hay quien les esté predicando? Tú y yo somos los responsables de ir a la comunidad, a nuestras familias, de ir a nuestros trabajos y compartirles el mensaje del Evangelio. No ir a otra iglesia, sino ir a los lugares donde el Evangelio no se ha predicado y invitarlos. No tanto los invitamos a un servicio, los invitamos a que conozcan a Jesús y que escuchen el propósito y el mensaje de Jesús para sus vidas, pero somos una iglesia que debemos de vivir en misión, que debemos de ser el pueblo de Dios. Y
Y el pueblo de Dios tiene que dejar brillar la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra en el libro de Pedro? Dice, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Que hemos sido rescatados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos de anunciar. ¿Cómo anunciamos las virtudes de Dios? Anunciamos las virtudes de Dios, sí, a través del Evangelio, pero anunciamos las virtudes de Dios en la manera en cómo nos congregamos, cuando nos congregamos y adoramos a Dios con todo nuestro corazón, no importando cuántos haya o quién esté o quién no esté, sino anunciamos las virtudes de Dios cuando adoramos a Dios conforme a quién es Él. Anunciamos las virtudes de Dios cuando como iglesia oramos los unos por los otros, cuando nos amamos los unos a los otros, cuando caminamos juntos los unos a los otros. Ahí es cuando estamos anunciando las virtudes de Dios como pueblo de Dios. Necesitamos ser el pueblo de Dios. Y hoy yo quiero que vayas al libro de Nehemías y quiero que leamos el capítulo 2, el verso 20, porque hay ciertas características que debemos de desarrollar como pueblo de Dios. Y dice Nehemías capítulo 2, verso 20. Ahora, déjame te leo el trasfondo. O te explico un poquito el trasfondo. Nehemías está a punto de ir a reconstruir los muros. Y una de las primeras cosas que Nehemías se enfrenta es la oposición de gente, del pueblo. Y Nehemías, vas a ver que si tú lees, vas a escuchar mucho el nombre de Sanballat y de Tobías. Sanballat y Tobías eran personas que dice que se burlaban de lo que Nehemías quería hacer. Se burlaban de lo que el pueblo quería hacer de reconstruir. Ahora, a través de toda obra de Dios te vas a dar cuenta que hay diferentes tipos de personas. Hay personas que ven cuando el pueblo de Dios quiere hacer algo y se van a burlar, como Tobías, ¿verdad? O como, como Tobías. Y son personas que llegan a veces a burlarse de lo que Dios quiere hacer. Hay otro tipo de personas que son de los que tienen una buena opinión de lo que deberíamos de hacer, pero nunca se involucran a hacer algo. ¿Sí? Hay otros que son personas que son perezosos, porque la palabra de Dios también dice que debemos de corregir a los perezosos. Dentro de la iglesia puede haber gente perezosa que no quieren hacer absolutamente nada para servir, para que la iglesia se levante y se levante de las ruinas. Simplemente dicen, yo no me involucro, son gente perezosa. Y hay personas que dicen, aquí estoy. No solamente estoy aquí para ofrecer soluciones, pero yo quiero ser la solución o la persona que Dios use para solucionar el problema. Aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí están mis recursos, aquí está mi vida. Entiendo que Cristo Jesús me compró, por lo tanto, le pertenezco a Él para lo que Él quiera hacer en mi vida y a través de mi vida. Entonces, te hago la pregunta, ¿qué tipo de persona eres tú? Solamente tú sabes. Pero el día de hoy quiero motivarte a ser un tipo de persona, ¿ok? Y que lo vamos a ver a través de Nehemías. Y Nehemías 2:20 dice lo siguiente. Dice, ya lo tenemos ahí todos, dice, yo le respondí, ¿ok? ¿A quién le respondió? Le respondió a Tobías y a Sanballat, que eran los que se estaban oponiendo y se estaban burlando de lo que él iba a hacer. Dice, yo le respondí, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Fíjate la mentalidad de Nehemías ante la oposición. Nehemías dice, ¿sabes qué? Ustedes se burlan de lo que estamos a punto de hacer, pero yo creo que Dios nos va a dar el éxito para poder hacer su voluntad. Por lo tanto, Tobías y Sanballat,
ustedes no tienen ninguna parte en lo que Dios va a hacer en este tiempo y en este lugar, pero yo, dice Nehemías, prefiero creer que Dios nos va a dar éxito. Qué importante es tener la mentalidad correcta cuando Dios nos llama a hacer su obra. Qué importante es tener la mentalidad y la actitud correcta de que cuando Dios está con nosotros y Dios nos manda a hacer su obra, Él no nos manda a hacer su obra para dejarnos en derrota, Él nos manda a hacer su obra para tener éxito, pero nosotros tenemos que cooperar en fe, en trabajo, en involucramiento, pero con una mentalidad correcta de decir, ¿sabes qué? Dios nos va a dar éxito, Dios nos va a ayudar, Dios está con nosotros, lo podemos hacer, vamos a salir adelante. Es verdad, hay ruinas y vemos ruinas, pero ¿sabes qué? Vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Hay quienes ven ruinas y se asustan y se van. Hay quienes ven ruinas y dicen, aquí estoy. ¿Cómo Dios me puede usar? Esa es una gran oportunidad para que Dios haga algo nuevo. El miércoles estábamos teniendo un tiempo de oración y una palabra que Dios estaba hablando a nuestras vidas en el tiempo de la oración era precisamente esto, y una escritura que está en Proverbios 24:10, que dice, si tú eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es muy poca. Hay otra versión que dice, si tú te desanimas en el día de la angustia, eres muy débil. Es decir, de que no podemos ser personas que nos desanimamos por cualquier cosa. No podemos ser personas que nos desanimamos cuando vemos la angustia, cuando vemos las ruinas, cuando vemos los desafíos en la vida, porque si nos desanimamos fácilmente, pues ¿cómo Dios nos puede usar para algo cuando sabe que no tenemos el carácter que nos va a sostener cuando vengan los demás problemas o las demás situaciones? Por lo tanto, debemos ser una iglesia que aprendemos a fortalecernos en el poder de Dios para hacer su obra. Porque así como Nehemías dice, Dios nos va a dar éxito, es la misma mentalidad que debe de haber en nosotros, Dios nos va a dar éxito para poder salir adelante. Pero hay gente que tal vez puede decir, no, esto ya es muy difícil, no, aquí ya no pasa nada, no, aquí ya mejor me voy a buscar otro lugar. Y dice Dios, esa no es la mentalidad correcta. La mentalidad correcta es decir, Dios, aquí estoy. Quiero ver tu obra levantarse, quiero verte a ti obrar en medio de nosotros y quiero ser parte. No creo en la magia, en que solamente va a pasar algo por magia, no. Creo en que va a pasar cuando me involucro, cuando pongo de mis dones, cuando pongo de mis talentos y le digo, Dios, haz algo a través de nosotros. Entonces, Dios siempre se desagrada con una mentalidad negativa y con una mentalidad de excusa. Siempre. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés y Moisés comenzó a poner excusas y decirle, Señor, por favor, manda a alguien más porque soy tartamudo. Dios se molestó con Moisés y le dijo, ¿quién le ha dado la boca al hombre? O sea, yo soy el que te voy a usar, deja de dar excusas. Jeremías, un gran profeta, Dios lo llama y la primera excusa que puso Jeremías dijo, Señor, soy un niño. Y Dios le dijo, no digas soy un niño porque yo voy a estar contigo. Entonces, cada vez que alguien habla de una manera negativa, no es algo que le agrada a Dios. Porque dejamos de mirar quién es Dios en nuestra vida. Dios quiere que podamos ver no lo que podemos hacer en nuestras propias fuerzas, pero lo que Dios puede hacer con su poder a través de nosotros. Tú y yo podemos rendirnos y nos podemos ir a casa a vivir una vida aburrida, una vida sin desafíos, una vida sin problemas, o tratar de vivir una vida sin problemas, y viviríamos la vida más aburrida y moriríamos un día. Y tal vez vamos a morir con lamentos y vamos a morir con arrepentimientos de ¿qué hubiera sido si hubiera creído? ¿Qué hubiera sido si hubiera perseverado? ¿Qué hubiera sido si hubiera confiado en Dios? Y tal vez hay muchas personas que en el hecho de muerte van a tener muchos sueños frustrados y una vida frustrada
porque decidieron vivir una vida aburrida en lugar de una vida de aventura, de compromiso, de fe, de decirle: Dios, aquí estoy, usa mi vida. Y que en medio de la ruina, Señor, usa mi vida para que tú levantes y para que tú recibas la gloria. Pero para eso se necesita que tengamos una mentalidad y un corazón correcto. Nehemías 4:23. Mira lo que dice. Nehemías 4:23. Dice lo siguiente: ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa, cada uno llevaba su arma aún en el agua. ¿De qué te habla esto? La gente que estaba sirviendo con Nehemías para reconstruir el muro y para levantar la obra una vez más que Dios les había mandado, había un compromiso que dice: ¿sabes qué? Ni la ropa me he quitado. Es decir, me mantengo ocupado, me mantengo comprometido a hacer la obra de Dios. Es más, ni siquiera la espada me he quitado, porque sé que los enemigos pueden venir en cualquier momento, y si dejo la espada, en ese momento me encuentran vulnerable y pueden atacar mi vida. Pero decían, estos hombres tenían un gran compromiso para hacer la obra de Dios. Y decían: aquí estoy. Ahora, no estoy hablando de que no nos quitemos la ropa ni para bañarnos por el compromiso que tenemos con Dios, pero habla de que, hey, aquí estoy, la perseverancia, el constantemente estar trabajando para que Dios haga algo. Y fíjate bien, no se trata solamente de un beneficio para nosotros, sino es un beneficio para nuestras generaciones, en donde podamos ver una iglesia que está alcanzando, sí, al perdido, pero una iglesia en donde nuestros hijos y nuestros jóvenes están siendo educados y están siendo preparados con el mensaje del Evangelio, que crezcan con el mensaje del Evangelio en sus vidas. Y para eso se necesita que cada uno de nosotros como iglesia veamos, no solamente para nosotros, sino para la próxima generación también. Entonces aquí está Nehemías y dice: ¿sabes qué? En medio de la adversidad y en medio del trabajo, no bajo la guardia. Ahora, muchas ocasiones uno de los problemas más grandes del pueblo de Dios y de los creyentes es de que estamos esperando o estamos soñando con un lugar ideal para pensamos, si yo estuviera en un lugar ideal, cualquiera que sea ese lugar ideal, decimos, entonces Dios me bendecirá. Si tan solamente yo estuviera en otro lugar, entonces ahí Dios haría cosas grandes en mi vida. Pero en muchas ocasiones esa ilusión es tratar de huir de los momentos difíciles. Entonces decimos, si tan solamente yo no estuviera en ese lugar difícil y estuviera en otro lugar, no sea geográficamente o sea emocionalmente o relacionalmente, decimos, si tan solamente estuviera en otro lugar, entonces mi vida sería diferente. Decimos, mi matrimonio está mal, mi matrimonio nos va mal, si tan solamente estuviera con otra persona, posiblemente ahí Dios me hubiera bendecido más. O tal vez si estuviera en otra congregación, una iglesia donde está mejor, ahí posiblemente Dios me bendeciría más. Tenemos la ilusión de que si Dios nos rescatara de la dificultad, nuestra vida estaría mejor. Pero déjame decirte una cosa. No hay nadie que pueda decir, he tenido un año sin problemas y un año sin dificultades, y a través de ese año sin problemas he crecido y he madurado. No es verdad. Porque es a través de las dificultades y a través de los problemas en donde uno salimos amargados o salimos transformados. Dependiendo de lo que hagamos en el medio del problema. Ponemos nuestra fe en Dios o nos alejamos de Dios. Pero es así de sencillo. Ahora, quiero darte 3 ejemplos de un principio que está en la palabra de Dios, que debemos de abrazarlo, de vivirlo y de recordarlo cuando estamos en momentos de dificultad
o en momentos donde dices de angustia, ¿qué es lo que Dios hace? Dios se olvida de nosotros. Mira lo que vamos a estar aprendiendo. Vamos a Génesis 41, 52. Génesis, capítulo 41, verso 52. Todos han leído la historia de José. Una historia maravillosa. Yo cuando leo la historia de José, no puedo parar de leerla, no puedo leer un capítulo y digo, mañana le sigo. Es una historia que una y otra vez cautiva mi corazón, porque puedo ver a Dios obrar a través de la vida de José, desde el momento en que sus hermanos lo odiaron, lo vendieron, y luego como en Egipto es acusado de una manera injusta, es llevado a la cárcel, luego en la cárcel es olvidado, y lo que yo puedo ver en la vida de José, porque hay escrituras que dicen, y José fue vendido, o fue tratado injustamente, y dice, pero Dios estaba con José. Ok, espérame. Dios estaba con José cuando fue vendido, como fue apartado de su familia, fue vendido, y dice, pero Dios estaba con José. Muy diferente a lo que en ocasiones se nos enseña, porque se nos dice, si Dios está contigo, todo va a estar bien. Y sí, es verdad, pero en ocasiones, la manera en cómo Dios obra en nuestras vidas, es de que a veces Dios permite los lugares difíciles y los lugares de adversidad para hacernos crecer. Entonces, a través de la vida de José, algo que yo puedo ver es la providencia de Dios. La providencia de Dios es de que Dios está siempre activo y presente en nuestras vidas. Aun cuando no lo vemos, es como aquella persona que está detrás de telones mientras está llevando a cabo una obra, pero hay alguien que está detrás manejando todo y lo que va a pasar y qué sigue, el siguiente número, la siguiente escena. Es como si Dios estuviera trabajando detrás de telones, moviendo cada pieza para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y mira lo que dice José, porque José pudo entenderlo, versículo 52 del capítulo 41, dice que tuvo 2 hijos, y dice que al segundo hijo le puso por nombre Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo, o Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Fíjate bien, en la tierra de aflicción, Dios hizo fructificar a José. En la tierra de dificultad, es ahí en donde Dios hizo su obra maestra en el carácter de José. Lo hizo crecer, lo hizo fructificar, al punto que llegó a ser el segundo de Faraón, llegó a ser un hombre que tuvo gran influencia, y Dios lo usó para traer salvación en un tiempo de hambre. Pero dice José, no fue porque me senté en mis laureles, y no fue porque me senté en un lugar de rosas a disfrutar la vida, no. Fue en el lugar de aflicción, en donde Dios me hizo fructífero. Es por eso que cuando pasamos por situaciones difíciles, como individuos, como familia o como iglesia, debemos de pensar en esto. Dios está activo en todo. Y debemos de preguntarnos, Dios, ¿qué es lo que nos estás tratando de enseñar? ¿O qué estás tratando de formar en nuestros corazones? ¿Qué necesitamos aprender o rendir o renunciar? Porque Dios, cuando tú permites la aflicción en nuestra vida, es para hacernos fructificar, para crecer, para madurar, para ser más como Cristo Jesús. Entonces, aquí es un ejemplo de que las aflicciones no necesariamente significan que Dios está lejos de nuestra vida. Ahora vamos a Génesis 46. Y vamos a ver otro ejemplo. Génesis 46, versos 3 y 4. Cuando José manda a traer a su papá y a toda su familia de Canaán, y los trae a Egipto para cuidarles durante el tiempo de hambre, ustedes saben que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que Dios les daría la tierra de Canaán por heredad.
y que ese lugar era el lugar en donde ellos lo iban a poseer. Entonces Jacob se encontraba en ese lugar, pero en un tiempo de hambre y en un tiempo de dificultad, Dios le dice lo siguiente en el verso 3, y él le dijo: yo soy el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Fíjate muy bien lo que está pasando aquí. Porque Dios le está diciendo a Jacob: Jacob, vas a subir a Egipto, una nación extranjera, ¿sí? Una nación ajena, lejos de la tierra que yo te prometí y que va a ser una realidad. Pero en este momento vas a subir, pero no temas, porque yo voy a descender contigo. Ahora, eso es lo que hace la gran diferencia, que no importa tú y yo dónde nos encontremos, Dios va con nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros. No importa la adversidad, no importa el problema, no importa lo que estés atravesando, di conmigo: Dios va conmigo. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora, fíjate la promesa que Dios le dio a Jacob. Dios le dijo: mira, Jacob, yo voy a ir contigo, te voy a llevar, te voy a hacer una nación grande, precisamente en una tierra extranjera y en una tierra donde vas a experimentar aflicción. Porque si conoces la historia, fue en Egipto donde el pueblo creció y donde el pueblo comenzó a ser maltratado por Egipto y donde el pueblo comenzó a experimentar aflicción, y fue de ahí donde Dios los rescató, pero los hizo crecer y los multiplicó en una tierra ajena, extranjera, y Dios le dijo: no solamente te voy a hacer crecer y multiplicar, pero te voy a traer de regreso a la tierra que yo te prometí. Es decir, vas a pasar por aflicción, pero agárrate de mis promesas, porque mis promesas son las que te van a sostener en el tiempo de aflicción. Y aunque en este momento te vayas lejos, hay una promesa de que yo te voy a devolver y te voy a poner una vez más en el lugar donde te prometí. Por lo tanto, cuando pasamos por aflicción, Dios va con nosotros, pero también tenemos promesas de que Dios nos va a volver. Mira, si tú miras a través de la palabra de Dios, cada vez que Dios traía juicio, el juicio de Dios nunca fue para destrucción y nunca es para destrucción. El juicio de Dios siempre es para hacer bien. Dios traía juicio y Dios traía una promesa. Decía: va a pasar esto porque me abandonaste, pero te voy a restaurar. Vas a pasar por esto, pero te voy a restaurar. Entonces, lo que nos sostiene en medio de la dificultad, lo que nos sostiene en medio de los momentos difíciles, es entender que Dios está conmigo y que hay promesas de que el dolor no es para destruirme, el dolor es para formarme, y que Dios me volverá a restaurar al lugar en donde Él ha prometido que yo esté. Ahora yo quiero que vayas conmigo a Jeremías. Vamos a ver otro ejemplo. Ve conmigo a Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, verso 4 al 7. Ustedes saben que Israel, cuando comenzó a desobedecer a Dios y cuando cerró el oído a la palabra de Dios, Dios trajo juicio y trajo sobre ellos el castigo de ser llevados cautivos a Babilonia. Los llevó como exiliados, ¿sí? Ahora, un exiliado, creo que te expliqué que es alguien que está fuera del lugar donde él debería de estar, fuera de casa. Y cada uno de nosotros experimentamos exilio en algunas áreas de nuestra vida. Tal vez dices: todavía en mi relación no estoy donde debería de estar, estoy fuera de casa. O en mi vida mental, o en mi vida espiritual, o en mis finanzas, tú dices: estoy fuera, no estoy donde debería de estar y donde quisiera estar, y me duele.
pero eso es lo que se siente el exilio, estar fuera de casa. Pero fíjate bien lo que Dios les promete aquí. En el versículo 4 al 7 dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al desierto de Jerusalén, a Babilonia. ¿A quién envió a la gente a Babilonia? Fue Dios, ¿verdad? Dice, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den a sus hijas sus maridos, para que den a luz hijos e hijas, y multiplíquense allí, y no disminuyan, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Déjame te explico. El pueblo de Israel es llevado a Babilonia, cautivo. La condición de Israel eran cautivos de Babilonia, exiliados. Ahora, Babilonia era un pueblo pagano que adoraba a otros dioses. Entonces, cuando son llevados, ahora Babilonia era el imperio más poderoso que en ese entonces existía, y el pueblo de Israel es llevado a Babilonia. Entonces, los que fueron llevados, de repente comenzaron a escuchar falsos profetas que les dijeron, mira, Dios los va a rescatar y Dios los va a llevar de regreso de una vez más a Jerusalén, no se preocupen, todo está bien. Entonces Dios les dice a través del profeta Jeremías, no es verdad, todavía no los voy a restaurar, pero Dios les dice algo bien importante, quiero que mientras se encuentran en el lugar de exilio, mientras se encuentran en este lugar donde no quieren estar, en lugar de estarse lamentándose por donde quisieran estar y estar deseando volver una vez más al lugar donde estaban, dice Dios, no, comiencen a plantar viñas, comiencen a construir casas, comiencen a casar a sus hijos, multiplíquense y comiencen a orar por el lugar en donde se encuentran en ese momento. Es decir, no están donde quisieran estar, pero dejen de estarse lamentando y estarse quejando y estar queriendo regresar a un lugar ideal, y en lugar sean el pueblo de Dios en el lugar en donde se encuentran. Tal vez el día de hoy tú dices, como congregación no estamos donde quisiéramos estar, no tenemos todo lo que quisiéramos tener, pero en lugar de estar lamentándonos y estar anhelando el pasado, estar anhelando un ideal en nuestras vidas, es decir, Señor, vamos a dedicarnos a ser el pueblo de Dios en este tiempo. Vamos a dedicarnos a orar, vamos a dedicarnos a servir, vamos a dedicarnos a amar, vamos a dedicarnos a compartir el Evangelio, vamos a ser el pueblo de Dios en ese tiempo y en ese lugar en donde Dios nos ha plantado. Y no estar idealizando un lugar diferente al lugar donde Dios nos ha plantado. Porque Dios es un Dios de montes y Dios es un Dios de valles. Dios nos puede bendecir en cualquier lugar donde nos encontremos. Dios puede hacernos prosperar aquí y en cualquier lugar porque Él es Dios de toda la tierra. Y cuando nosotros estamos en las manos de Dios y nuestras vidas están en las manos de Dios, Dios es Dios y Él tendrá cuidado de nosotros. No importa dónde nos encontremos. No necesitamos idealizar un lugar. Seamos el pueblo de Dios aquí. Es como los que a veces se vienen de México y nunca pueden echar raíces aquí porque siempre están queriendo regresar a México. ¿Sí? Se vienen de México y dicen, ay, es que México, es que mi tierra, mi pueblito, mis chivitos, mis cochinitos, y ay, es que no puedo vivir a gusto aquí, es que no tengo esto. Y es como lo que Dios le estaba diciendo al pueblo que estaba en Babilonia, hey, dejen de estar anhelando regresar a un lugar que en este momento no va a ser una realidad y comiencen a ser el pueblo de Dios donde los he puesto. Comencemos a ser el pueblo de Dios aquí, fructifiquemos,
Hagamos vida en este lugar, seamos el pueblo de Dios, seamos de bendición a la comunidad, seamos de bendición a nuestras familias y dejemos de estar idealizando una vida que no es real. Si tú y yo nos rendimos fácilmente, dejaremos de recibir las promesas de Dios en nuestra vida. Hebreos 6:12 dice lo siguiente, dice así: sed imitadores de aquellos que por su fe y perseverancia heredan las promesas de Dios. Fíjate bien. Seamos imitadores de los que por medio de la fe y por medio de la perseverancia alcanzaron las promesas de Dios. Hay promesas de Dios para nuestras vidas, para esta vida y para la eternidad. Pero hay promesas que hay que perseguirlas a través de la fe y de la perseverancia, de no cansarnos, de no desmayar, de no tirar la toalla y decir, no hombre, esto está tomando mucho tiempo. Ahora fíjate, dice, seamos imitadores de aquellos. ¿De quién nos hablan? Pues de personas que tal vez estuvieron antes de nosotros. Y un ejemplo a mí de perseverancia, creo que me viene más a la mente, es el ejemplo de Noé. Un hombre que tuvo que usar de perseverancia para hacer lo que Dios le dijo. ¿Cuántos años le llevó a Noé construir el arca? ¿Tú sabes? ¿Cuántos años le llevó? Le llevó 120 años construir el arca. Tú y yo con un proyecto que nos va a tomar una semana, tiramos la toalla. ¿Verdad? Lo dejamos a la mitad. Vamos a pintar y dejamos la pared a medias, ¿no? Por eso a veces vamos y, ay, mira qué bonito se ve un color rosa y un color azul. No, es que todavía no he terminado, ¿no? Próximo verano. Pero Noé fue un hombre de perseverancia, 120 años. No solamente lo que tardó, ahora, en ese entonces no había la herramienta que hoy se usa para construir. Era martillo y cincelazo, ¿no? Y serrucho. O sea, el trabajo fue arduo. No solamente fue un trabajo arduo, pero el tamaño del trabajo. O sea, dicen que el arca le cabían aproximadamente 500 vagones de tren. ¿Te imaginas el tamaño del proyecto que se aventó Noé? Pero no solamente eso, sino tuvo que almacenar alimento para todos los animales que iba a llevar. Tuvo que aguantar críticas y burlas mientras él estaba trabajando, porque si pones atención, cuando Dios le dijo que iba a traer un diluvio, nunca había llovido sobre la tierra. No había llovido sobre la tierra. Entonces cuando Dios le dice a Noé, construye un arca porque va a venir un diluvio, y diles a la gente que se arrepientan y que entren a lavar al arca porque va a caer un diluvio, la gente decía, ¿estás loco? Nunca ha caído lluvia. ¿De qué nos estás hablando? Noé se ha vuelto loco, pero Noé sabía que Dios le estaba diciendo hacer algo que para la gente iba a parecer una locura. Tuvo que experimentar violencia y burlas y tuvo que trabajar confiado, momento a momento, día a día, con fe, con perseverancia, de que Dios le había dado una palabra. Y al final vemos los resultados, ¿verdad? Entonces, seamos imitadores de aquellos que trabajaron antes que nosotros. Y seamos gente que tenemos perseverancia, que si vamos a hacer algo, vamos a perseverar, vamos a trabajar, vamos a hacerlo bien. Cuando nos rendimos, renunciamos al propósito de Dios en nuestras vidas. Santiago 1, 2, 4 dice lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Fíjate bien, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diferentes pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada.
Las pruebas en nuestra vida producen perseverancia y cada vez que pasamos por momentos de dificultad, estamos siendo perfeccionados para poder ser íntegros y que no nos falte nada en nuestro carácter y que seamos como Cristo Jesús. Pero está diciendo aquí, hermanos, considérense dichosos. Así que cuando venga la próxima prueba a tu vida, di, qué dichoso soy. Cuando venga el momento de dolor, di, qué dichoso soy. Porque Dios en su soberanía, está trabajando para algo en tu vida. Dios está formando a Cristo. Tal vez tú dices, no sé qué saldrá de esto, pero cuando tú estás en Dios, y tú dices, Dios, aquí estoy, me duele, y me duele lo que estoy pasando, pero aquí estoy. No sé lo que quieras hacer, no entiendo, no comprendo, pero aquí estoy. Haz lo que tú quieras hacer. Te aseguro de que Dios nunca desperdicia el dolor en nuestras vidas. Saldrás posiblemente más fuerte, con más capacidad para la adversidad, tal vez más amoroso, tal vez más humilde, tal vez con más sabiduría, pero de que Dios trabaja en nosotros, trabaja en nosotros. Y que Dios está formando a Cristo en nosotros, Él lo está haciendo. Y en el proceso tenemos que decirle, Señor, no permitas que haya desmayo en mi vida. No permitas que haya en mi vida un intento de rendirme, porque si me rindo, dejaré de experimentar tu propósito en mi vida. Es como las mariposas. Tú admiras a las mariposas y las ves con sus alas bonitas. Pero las mariposas tienen que pasar un proceso para llegar a ser mariposas. Y tienen que pasar un tiempo en el capullo. En el capullo ahí. Y si tú abres el capullo, te vas a dar cuenta que te vas a encontrar con un gusano feo, pero que está siendo formado. Ahora, si tú dices, pobrecito, o cuando tú dices, estás mirando a la mariposa tratando de romper ese capullo y dices, pobrecita, está batallando, déjale ayudo, y tú rompes el capullo, arruinas el proceso. Impides que esa mariposa se fortalezca y pueda volar. Y hay momentos que los momentos de dificultad es como cuando Dios nos metiera en un capullo, donde Dios dice, es que hay áreas en tu vida que se ven como gusanos feos, pero quiero hacer algo hermoso en ti. Y hay un proceso. Y hay momentos en que puede ser un proceso de 1 año, 2 años, 1 mes, 1 semana. José, cuando tú lees la historia de José, tú la lees, la historia completa la puedes leer en 1 hora. Pero la verdadera historia pasó en un lapso de casi 20 años, de prueba tras prueba tras prueba. Y se dice que un día José, cuando le interpretó el sueño al panadero de Faraón, José le dijo, por favor, no te olvides de mí cuando salgas, para que yo pueda salir de este lugar. Y es interesante que dice que el copero se olvidó por 2 años más. Y tú dices, qué injusto es el copero o el panadero. ¿Cómo es posible que se olvidó de alguien que le hizo bien? Pero es que no era tanto el copero o el panadero que se había olvidado de José. Es que Dios estaba diciendo, todavía no es tiempo que salgas del capullo. Todavía te faltan 2 años antes de que puedas volar. Y José tuvo que aguantar y cuando llegó el momento, Dios lo usó de una manera maravillosa. Y tú y yo vamos a encontrarnos en momentos donde pareciera que todo es como un capullo, donde no encontramos alas en nuestra vida, donde decimos, no puedo volar, lo único que veo es fealdad, o en mi vida veo que todo está mal. Pero dice Dios, es que te tengo en un capullo, formándote, fortaleciéndote, sé paciente, no apresures el proceso, y mientras estás ahí, aprende, sométete, sé humilde, confía. Entonces llegará el momento donde vendrá Dios y te dirá, es tiempo de salir.
y Dios te dará alas para volar. Pero lo interesante es de que empiezas a volar por un tiempo y de repente dice Dios, hay otra cosa que quiero trabajar contigo. Hay algo que todavía necesitas cambiar. Pero ven, otra vez al capullo. Y no nos gusta estar en el capullo. Nos gusta volar y tener alas. Pero para tener alas hay que pasar por el capullo. Hay que pasar por los procesos. Hay que aprender a pasar por el dolor. No rendirnos, porque si nos rendimos se arruina todo. Y con eso termino, porque la forma en cómo desarrollamos persistencia en nuestra vida es lo que nos dice Isaías 26:3. Dice así: al de carácter firme, ¿qué? Fíjate bien, al de carácter firme, Isaías 26:3, dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Te das cuenta? Al de carácter firme, o al de firme propósito, al que tiene un carácter firme. Dice, al que no se desmaya tan fácilmente, al que persevera. Dice, tú lo vas a guardar, pero fíjate ¿por qué lo va a guardar? ¿Por qué lo va a guardar? Porque en ti confía. La perseverancia no se trata de ser hombres fuertes, que decimos, es que soy un hombre fuerte y lo puedo yo solo. Se trata de ser hombres que confiamos en el plan de Dios, en la presencia de Dios y en la soberanía de Dios y en la providencia de Dios. Que Dios está envuelto en nuestras vidas y que aunque nos duela y aunque estemos a punto de tirar la toalla, pero sigo confiando porque sé que en su momento Dios nos sacará al otro lado. Querido hermano y hermana, mi oración es de que esta palabra no solamente sea una palabra que nos vayamos y nos olvidemos, sino sea una palabra que la apliquemos a nuestro diario vivir. Vendrán momentos difíciles en nuestra vida personal, vendrán momentos difíciles en la familia. Necesitaremos aplicar esta palabra. En ese tiempo, como iglesia, necesitamos aplicar esta palabra. Necesitamos ver más allá. No en lo que podemos hacer tú y yo, sino en lo que Dios puede hacer en ti y a través de mí. En confiar en que Dios nos va a dar éxito cuando se trata de hacer su voluntad. Por lo tanto, vayamos el día de hoy y pidámosles al Espíritu Santo que haga que esta palabra penetre, que esta palabra permanezca en nuestros corazones. Y que no seamos personas que nos vamos y vivimos vidas aburridas y decimos, vámonos a la rutina otra vez, sino que digamos, Señor, usa mi vida, quiero ser un instrumento en tus manos. Amén.